Adentras. De adentro, de entrarle, de adentrarse. Adentras a lo esencial, a tu poder, a otras realidades, a la vida. Esta soy y así lo vivo. Tal cual, desde mi intensidad. Hasta lo más profundo de mí. Sin filtros. Adentras a este encuentro quincenal de vinculación con Cecil Cachaduria, Ana Clara Castañón, Y Valentina Castañón. donde le damos voz desde el sentir a temas que nos mueven, honramos nuestra historia y conectamos con lo que somos y con ustedes. Hola. Hola. Hola a todos, a todas, a todes los que nos escuchan. Gracias. En este episodio queremos hablar de el poder de la voz. Mi voz. Mi voz. Entonces, para mí mi voz es lo que soy. ¿Para ti? Pues para mí creo que la voz es bastante complejo, porque a veces, o sea, no solo está la voz como la que estoy usando ahorita, sino también está la voz interna, ¿no? Y, y creo que, pues sí, encontrar esa voz interna para mí es algo, pues, esencial en el día a día. Y también la voz como de hablar, de comunicar, es algo súper complejo para mí. O sea, creo que soy alguien que habla mucho, que comunica mucho en sus relaciones, pero a veces me cuesta mucho compartir lo que pienso, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy como en temas más intelectuales, quizás, o sociales, o políticos, como que me cuesta más expresar mi voz ahí. Entonces creo que la voz puede ser muchas, o sea, puedes verla de muchas maneras, ¿no? Depende desde dónde lo abordemos. Totalmente, sumando a lo que las dos dicen, porque concuerdo totalmente que la voz soy yo y también que tiene una complejidad enorme. Yo sí creo que la voz pertenece a una parte muy íntima, individual, personal y única. Y pertenece a ese mundo muy interno y muy personal. O sea, es parte de cuando alguien se mete con tu voz, sea esta que estoy utilizando, como tú dices, vale para hablar y te dicen, ay, hablas muy agudo, tocan directamente en algo muy íntimo, al igual que una postura, una manera de ver, porque tiene que ver con esto, con lo que soy. Totalmente. ¿Y cómo se encuentra la voz? ¿Cómo distingues entre tantas voces que nos están diciendo, tienes que hacer esto, te verías mejor así, sería más padre que hicieras esto es lo correcto, esto es lo adecuado? ¿Cómo encuentras esta voz interna y cómo la sintonizas para escucharla y cómo sabes cuál es? Y en términos externos, en la comunicación externa, ¿cómo es hablar realmente desde el yo soy? A Wow. ver. Pues creo que tiene que ver mucho con la intuición, ¿no? Ujú. Con el estar conectada contigo misma. Y creo que la única persona que la puede realmente validar eres tú, ¿no? Tú eres Órale. la única que puede validar tu propia voz. O sea, y como dice Ana, o sea, es algo completamente interno, personal y que marca mucho la identidad. O sea, al final, ya sea la que esta voz o sea, de hablar o la voz interna, al final tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con tu mundo mental, personal, emocional, ¿no? Entonces sí, creo que encontrar tu voz, pues tiene que ver con estar conectada. Uy, yo creo que así como si yo pienso que mi voz soy yo, creo que es un proceso de toda la vida irle encontrando. Pero, y bueno, es como poco a poco ir descubriendo cuál es esa voz que tengo. Pero lo que sí creo es que independientemente, aunque no sea la definitiva, lo que hace la diferencia en esta encontrar mi voz es atreverme hoy a nombrar, a ser yo misma. Aunque mañana sea diferente, aunque mañana piense, crea, sienta de manera diferente, el atreverme
y a pensar y a darle un lugar a lo que yo soy, es un trabajo que me corresponde a mí, que implica procesos y que es de todos los días. Y concuerdo totalmente contigo, Vale. Yo creo que la voz, encontrar mi voz, es algo que yo solamente soy la única que va a poder decir dónde está esa voz, ¿sabes? También porque se siente cuando una siente en el cuerpo una integridad, paz, equilibrio, se siente físicamente. Justo como lo que resuena contigo, ¿no? O sea, me encanta esto que dices de que la voz va cambiando, ¿no? O sea, es de toda la vida y sí, un día puedes pensar algo y que esa voz, o sea, y pensar algo, sentir algo y al día siguiente es distinto, ¿no? Y vas como cambiando, pero también se me hace increíble cómo, o sea, bueno, creo que es muy complicado también encontrar la voz cuando hay mucho ruido, ¿no? O sea, cuando tienes que tomar decisiones y así, pues, o sea, encontrar cuál es tu voz, cuál es lo que tú quieres, qué es lo que realmente viene de ti, es súper complejo, pero creo que sí se puede identificar con el sentir. O sea, si te da paz, siento que es que está alineado contigo y esa es tu voz, Ujú, ¿no? totalmente. Mm. En esta búsqueda incansable del ser humano por poder identificar, reconocer lo que es, también está la búsqueda de la voz, ¿no? Encontrar la verdadera voz. No Mm, la voz impuesta del exterior, sino la interna profunda. Y en esta búsqueda es curioso porque he encontrado un punto en donde la voz más profunda mía, como tú dices, cuando la escucho es la voz que está conectada con algo inmenso, más allá de mí, y es una voz que da muchísima paz y sientes que te alineas perfectamente, que no estás dividido entre el otro y tú, sino que hay un gran "y", ¿no? ujú, Y y y cuando la puedes encontrar, hay una sensación muy profunda de relajamiento y de poder y de fuerza para asumir la consecuencia de esa voz. Totalmente. Y a veces hay gente que dice que escucha la voz de Dios. Yo creo que la voz más profunda interna nuestra está conectada, sí, con la voz de Dios, como cada quien la quiera, ujú. entender esta voz, no importa más allá de las religiones. Para mí, como lo hemos hablado aquí, para mí Dios es amor infinito, que no es un hombre barbón que Exacto. castiga, ¿no? Pero qué complejo es encontrar tu voz como en medio de este mar de gente, ¿no? O sea, encontrar tu voz dentro de tu Y familia, encontrar tu voz dentro de tu grupo social. O sea, creo que para mí sí ha sido un proceso, chance, tal vez no tan presente, ¿no? Y que no lo vivo como el eje central de mi vida, pero sí muchas veces me he preguntado como, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de mí o viene de algo que me compartieron mis papás? ¿Viene de lo que mi mamá cree que es lo mejor? ¿O es mío? Es mi voz, ¿no? Y identificar eso creo que es súper importante. sí, porque no Totalmente. nada más es encontrarla. En el proceso de encontrarla hay que validarla. Ujú, Y luego viene la otra etapa que es escucharla y compartirla, pero todavía en esto de encontrarla y validarla, cuando amas mucho a alguien, claro, cuando amas mucho a alguien, haces propia la voz del que amas Ujú. como si fuera la tuya y te impide ser auténtico y te impide ser tú mismo y te empiezas a enojar aunque ames la voz de esa persona, ¿no? claro. Y también estamos en un mundo actual donde hay demasiada información y esa información también confunde la voz interna. Y hay que hacer como este equilibrio, ¿no? Entre escuchar la voz externa, que es importante también, porque como decíamos en otros episodios, somos seres sociales, pero nunca dejar de lado la voz interna. Entonces me hace mucho sentido esto que dices, Ma, es mi voz y la del otro, siempre en suma, nunca en solo la mía, porque también yo he sentido que hay momentos de mi vida donde siento que para validar mi voz, entonces tengo que cerrarme a escuchar las otras voces. Y parte de un gran miedo de perder mi propia voz. O a veces
le doy demasiada voz a las personas que amo porque creo mucho en ellas y encuentro como un lugar seguro, pero también no valido mi voz. Entonces, es encontrar el punto medio donde integras, y creo que ahí es cuando se siente esta alineación, donde mi voz es súper importante, no está en lucha con otra, y entonces también puedo escuchar las otras voces y sumar a mi propia voz. Así es. ¿Te acuerdas, Ana Clara, en el taller que dimos de herramientas de vinculación para el embarazo, parto y posparto? ¿Te acuerdas? Te aventaste un ejercicio con la voz que estuvo increíble. O sea, ¿cuál es el origen de la voz más profunda, la que te va a llevar a un crecimiento? Totalmente. ¿Cuál es? Ahorita no lo tengo fresco a mano. No. ¿No? ¿Te acuerdas de este ejercicio de escuchar la voz? Hay una voz la voz que viene de lo más profundo de nuestro ser, que es desde nuestro vientre y que tiene, que se va calentando por el fuego, ¿no? Interno de una persona y va subiendo y la voz va subiendo como un vapor y de repente se Ya, puede no, ir no. atorando en diferentes Sí, partes. no Me sabía a qué encanta. te referías, pero sí, yo creo que la voz está en el centro de nuestro ser y hay que conectar con ella. Y hay que darle calorcito, ¿no? Para validarla, con ese calorcito de ese amor para que pueda subir y salir, ¿no? ¿Cómo se Totalmente. escuchan? ¿Cómo escuchan su voz cuando ya la encontraron y ya la validaron? Pues yo siento que, o sea, como dije hace un momento, se siente, o sea, yo la siento, como que cuando mi voz es muy fuerte y no puedo ir en contra de esa voz. O sea, tú ya Entonces, la sintonizas clarísimo. depende de en Ujú. qué áreas, o sea, hay muchas áreas que no, hay veces que me confundo, hay veces que ni idea, ¿no? Pero muchas veces cuando es algo como esencial, o sea, como cosas que realmente tienen que ver con mi camino, con mi identidad, con mi esencia, no puedo pasar por encima de esa voz. Y se manifiesta como en mi cuerpo. O sea, sí, como que creo que, por ejemplo, si hago algo que no va conmigo, me genera muchísima ansiedad, ¿no? Y si estoy alineada con mi voz, creo que siento mucha paz. Entonces, sí, yo lo diría así. Mm, A mí me ha pasado cuando que escucho muy claramente mi voz, que me está pidiendo que haga algo que sé que va a provocar una reacción tremenda y me cuesta mucho trabajo escucharla, como que hago: "No, no, no, no es esto lo que tengo que hacer", ¿no? Por ejemplo, cuando tuve que cerrar, una empresa de vinculación y lo sentí fuertísimo y dije: "Aquí se para", y acabábamos de meterle dinero y todo, y fue muy fuerte porque hubo mucha reacción, la gente creyó que yo estaba jugando, ¿no? Pero mi voz me decía: "Ciérrala ahorita, porque después va a ser muchísimo peor". Y yo no quería, o sea, me daba miedo escuchar esa voz. Y a mí me ayuda a escucharla, aunque no me guste lo que me pide muchas veces, porque la conecto con este amor infinito que nunca va a querer algo mal para mí. totalmente. Pero a mí me ha costado a veces mucho escuchar la voz porque siento dictados: "Vete por acá, haz esto, salte de este lugar ahorita", y como tú decías, muy conectado con la intuición y con el sentir, pero a veces escucho la voz muy clara que me dice: "Párate y grita", por ejemplo, o haz cosas así rarísimas, ¿no? Pues a mí algo que tú me dijiste una vez que me sirvió muchísimo es: "Cuando hay duda, ahí no es". O sea, y muchas veces a mí cuando más me cuesta escuchar mi voz es cuando me siento súper confundida, Cuando hay con certeza. muchísimas dudas. Y ahí, o sea, me acuerdo de eso que me dijiste y siempre me da como mucha respuesta, mucha paz. Es como, tengo tanta duda que no es Mm, ahí, ¿no? O sea, creo que la voz es súper puntual. puntual. Certera. ¿Y tú, Ana? Yo creo que de los momentos donde más he sentido conexión con mi voz ha sido la maternidad. Y creo que ahí ha habido como un gran regalo en eso, Ujú. porque yo sé perfectamente
y lo puedo decir así, lo que mi bebé necesita, ¿no? Como sé perfectamente. Entonces hay una voz interna que me dice, es esto. Y cuando le hago caso, me confirma que hay como esta conexión muy fuerte. Entonces creo que ese ha sido uno de los grandes regalos de la maternidad para mí, que me ha mostrado de frente la conexión tan fuerte que tengo con mi intuición y que la voz interna que tengo es muy potente. Y que ahí cuando hay alguien en juego porque estás siendo responsable de otro ser, no puedes poner en duda tu voz. Es o le hago caso y la atiendo. Porque tú te vas a hacer cargo de ese ser. Claro, entonces es increíble, es increíble. Wow, qué fuerza. Se necesita, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero escuchar mi voz me pone en un lugar, no siempre, pero de mucho conflicto con la gente. ¿En qué O sentido? sea, el dentista, cuando ustedes eran chiquitos, que les daba terror el dentista, o las directoras y las maestras de la escuela, ¿no? Yo me aventaba unos rounds impresionantes, porque me acuerdo que una vez el dentista, a ver, usted se queda afuera y va a entrar solito y no sé qué. Y yo me acuerdo que me metí al consultorio, me acosté en la silla del dentista. Ya no me acuerdo cuál de los 3 era, pero creo que eras tú. Creo que no, no sé. Lo acosté aquí y le dije: "A ver, doctor, yo le ayudo, yo soy su aliada, porque así se va a quedar tranquilo". El doctor estaba furioso, le dije: "Pero no hay de otra, o lo atiende aquí, yo soy su cinturón, y no Claro. lo voy a dejar que se mueva, o nos vamos". Y al final el dentista me dijo: "Oiga, está increíble". No, es que es verdad eso, porque, por ejemplo, ahorita con la maternidad, ¿no? En el proceso de embarazo, vas a un doctor y te dice: "No, es que tú lo que necesitas es esto", y vas con la partera y te dice: "Es que lo que tú necesitas es esto", y luego vas con, fulanita y te dice: "Es que esto es lo mejor". Y critican al otro, ¿no? No, y además, lo único es que tú sabes qué es lo que necesitas, más que nunca. Puedes tomar referencias, Claro, escuchar las voces. no está peleado, lo que decía al principio, ¿no? No es mi voz y ya, es mi voz, claro que puedes escuchar, pero una siente en el Pero cuerpo. también pasa o sea, sí, totalmente, y pasa con todo, siento, o sea, todo el mundo va a opinar siempre sobre ti, sobre tu vida, y siento que es súper importante como, o sea, escuchar la tuya, nada más. Totalmente. Como dices, ¿Sabes? sí sumar y aceptar, pero que no te aleje de la que realmente es, ¿no? Digo, al final, ¿quién carga Mira, con su voz? Ujú. claro, la verdad es que pensaba cuando estábamos estructurando este episodio que uno de los grandes regalos para mí del podcast en sí ha sido el atrevernos a hablar, el atrevernos A sacar la a voz. a que nuestra voz esté presente, a ser nosotras mismas, independientemente de quién escuche, lo que los demás o las demás puedan pensar o sentir, es este acto valiente, poderoso, de decir: "Mi voz tiene un lugar". Y ha sido un acto, pues, muy simbólico para mí, porque sí he notado que desde que yo misma, o sea, en el momento en el que me doy permiso de darle un lugar a mi voz, de darme un lugar a mí misma, me siento mucho más completa también. Es que no nada más se trata de encontrar la voz y validarla, no se trata nada más de escucharla y distinguirla, también se trata de darle cauce, se trata de compartirla, se trata de que, como lo estás diciendo, al hablar, al compartir mi voz, yo me hago parte de este mundo Ujú, y sano, 100%. y habrá siempre alguien que resuene con tu voz. Totalmente, es un asumir que, o sea, tienes derecho a habitar este mundo y que tienes o sea, por algo estás aquí también, ¿no? Y Como los darte un grandes lugar. y los grandes escritores, ¿no? Tenían un mundo como tú y escribían. Totalmente. Y cuando más logramos nombrar lo que sentimos y compartirlo, hay una sanación enorme en eso. Yo quisiera compartir que cuando yo siento, por ejemplo, ansiedad o angustia, yo sé que mi hijo lo siente. Y Ujú. cuando yo lo veo a los ojos, así con un añito que tiene, y le digo, sí, estoy sintiendo esto, él respira, porque yo ya le nombré eso que él está sintiendo. Cuando logramos nombrar, dar voz a lo que hay adentro, se acomoda, todo se acomoda.
Totalmente. ¿Y no les pasa eso cuando tienen como un tema con alguien? Y que, o sea, a mí me pasa mucho que vivo algo, ¿no? Y me genera como incomodidad y pienso como es que esto no me gustó, me afectó esto y lo empiezo como a sobrepensar y lo proceso, lo proceso, lo proceso y me hago como diálogos en mi cabeza y está ahí y me genera mil emociones, ¿no? Y de repente, o sea, cuando digo como no, ya, o sea, demasiado tiempo invertido en esto, lo necesito comunicar, lo necesito expresar y sacar. Y en cuanto lo hablo, es como si entrara en paz, pero no Totalmente, hablarlo desde un lugar, ay, lo tengo que hablar para ver qué me dice la otra persona, ¿no? Sino necesito simplemente sacar esto, o sea, lo necesito hablar, Darle un ujú, espacio, Valida. darle un espacio y en ese instante, esa ansiedad o esa angustia o toda esa energía que le estoy poniendo se disuelve y ya, o sea, aunque no se haya resuelto nada, ¿no? totalmente. Voy a compartir una última cosa, y es que ahorita, cuando me dijiste: "Mamá, em, ¿te acuerdas de esto, del ejercicio que hicimos en el taller juntas?", que tú dijiste y me hiciste como completar la frase, no me acordé, y sentí que mi voz Rebasado. rebasaba, y sentí que no podía nombrar lo que habías pensado, y me sentí muy nerviosa, ¿no? Y siento que muchas veces cuando me siento evidenciada, o me siento que mi voz tiene que ir a un ritmo que a lo mejor no es el de mi voz, me apanico. Mm. Disculpa, es No, que no, 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 me pareció un ejercicio no, extraordinario y yo no me acordaba bien. no, totalmente, pero lo nombro justo en el sentido de que también la voz tiene un ritmo Y un y un proceso. proceso. Sí. Mm, Exactamente. Compartir la voz nos da mucho sentido, le da mucho sentido a la existencia. Nos da mucha identidad, afianza la misión, ¿no? A lo que venimos. Y y hace ratito creo que que tocaron ambas, esta valentía Ujú, de darle sonido, exteriorizar la voz, por más, introyectada que esté, por más interior que sea, por más, solitaria en la que nos se maneje dentro de nosotros. Hay gente que alza demasiado la voz y no dice nada, ¿saben? ujú. Y hay otras que que están así calladitas y tienen un mundo interior increíble, y cuando abren la boca te quieres morir de lo que acaban de decir, ¿no? De guau. Sí, Entonces, y sí, como bien lo nombraste, es un proceso de sanación como muy, muy profundo, y es parte del don de comunicarnos, ¿no? De amarnos, insisto mucho con y totalmente. de impactar, porque no venimos aquí nada más a aprender cosas y a pasarla también venimos a impactar. Sí creo que tenemos la obligación de hacer que este mundo sea más real, sí. más verdadero. O sea, no ¿Cómo van a vibrar nuestras palabras en el cuerpo del exacto, otro Ujú. o de la exacto, otra? exacto. Y también algo que para mí es súper importante nombrar ahorita de la voz, es que también creo que es muy importante nombrar y poder expresar y compartir, lo que piensas y lo que has vivido, ¿no? O sea, en los abusos, por ejemplo, creo que la voz puede ser una gran manera de permitir que otras personas también hablen y encuentren su voz, ¿no? Y al dar tu testimonio permites que otras personas se atrevan también y se identifiquen y tengan empatía y sanen a través de esa voz. Entonces, creo que también encontrar tu voz es como echarte un clavado a tu pasado también y ver las experiencias que has tenido que te han quizás impactado o lastimado y nombrarlas, ¿no? Al momento de hablarlo, también eso es súper, súper sanador y me Ujú, encanta como este movimiento también que está entre las mujeres, ¿no? Como de atreverte a hablar y que las otras mujeres están ahí para apoyarte y que cada vez haya más este movimiento de no quedarse callada ni callado. Creo que es algo muy empoderador. ujú, Ay, guau. ujú. Como que como que venimos a triunfar, ¿no? Totalmente. Y
Levanten su voz. Levanten su voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias.